Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo de las celebridades. Hoy, tenemos una historia que ha dado mucho de qué hablar, un auténtico culebrón que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Si has leído bien, vamos a hablar de su sonada ruptura y atención, porque parece que hay un tercer implicado, un amigo que habría jugado un papel clave en el fin de esta relación que cautivó a millones. ¿Listos para sumergirse en este misterio? Pues abróchense los cinturones porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hace ya un tiempo que la noticia de la separación de Demet Özdemir y Can Yaman sacudió el universo fan. Recordemos que estos dos actores turcos nos conquistaron a todos con su química arrolladora en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más seguidas y admiradas del momento. Las redes sociales ardían con sus publicaciones, sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y parecía que su amor era a prueba de balas. Pero como a veces ocurre en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan, y lo que parecía un cuento de hadas llegó a su fin de forma abrupta y para muchos inexplicable. La idílica imagen de la pareja se desmoronó, dejando a miles de seguidores desconcertados y buscando respuestas. Al principio los motivos de la ruptura fueron un mar de especulaciones. Que si agendas incompatibles, que si la presión mediática, que si diferencias irreconciliables. Se dijeron muchas cosas, pero nada concreto. Los protagonistas guardaron un silencio sepulcral o dieron declaraciones genéricas que no aclaraban nada, alimentando aún más el debate y las teorías conspirativas entre los fans. Demet, conocida por su discreción y su talento, y Can, un actor con una personalidad arrolladora y una legión de seguidores, parecían haberse esfumado de la vida pública como pareja sin dejar rastro. Sin embargo, con el tiempo han empezado a filtrarse detalles, rumores y ahora, parece que tenemos una pista bastante sólida sobre quién o qué fue el detonante real. Y para sorpresa de muchos, no se trata de un rival amoroso en el sentido tradicional, sino de alguien cercano, un amigo que presuntamente habría actuado de forma poco leal. Imaginen la escena, una pareja de ensueño, enamorada, con proyectos en común, y de repente una grieta se abre. Los medios de comunicación empezaron a teorizar sobre las posibles causas. Algunos apuntaban a la distancia, ya que Can Yaman, por motivos profesionales, pasaba mucho tiempo fuera de Turquía, filmando en Italia y en otros proyectos internacionales. Otros a la diferencia de carácter o a la incompatibilidad de sus estilos de vida, algo que, si bien es cierto, no suele ser suficiente para romper un amor tan apasionado como el que ellos parecían compartir. Se habló de que Can tenía una vida más bohemia y Demet buscaba una mayor estabilidad, o de que sus ambiciones profesionales divergían. Pero la verdadera razón, era mucho más compleja y, lo que es peor, involucraba a alguien de confianza, una traición desde dentro que socavó los cimientos de su relación. La teoría que ha ganado más fuerza y la que vamos a explorar hoy con lupa, sugiere que un amigo mutuo, o al menos alguien cercano a ambos, jugó un papel crucial y, según se rumorea, nada honorable en la ruptura. La idea es que esta persona, movida por celos, envidias o intereses propios, habría sembrado la discordia entre Demet y Can. Piénsenlo, ¿cuántas veces una mala influencia, un comentario malintencionado o una manipulación sutil pueden erosionar una relación? En el mundo de las celebridades, donde la confianza es un bien tan preciado y a la vez tan vulnerable, esto puede ser devastador. Imaginen el estrés de mantener una relación en el ojo público, y sumen a eso la influencia de alguien que supuestamente debería ser un apoyo pero se convierte en un obstáculo. Los detalles que han trascendido son algo escasos, como es habitual en estos casos de filtraciones selectivas y rumores que se propagan como la pólvora, pero se habla de que este amigo habría estado constantemente metiendo cizaña, como decimos popularmente. Es decir, habría estado comunicando a Demet cosas negativas sobre Can, o viceversa, o incluso creando situaciones conflictivas para ponerlos uno contra el otro. Quizás se trataba de comentarios sobre la fidelidad de Can, sobre sus verdaderas intenciones a largo plazo, o sobre cómo se sentía realmente Demet en la relación y qué le faltaba. Cuando se juntan las inseguridades naturales de una relación, la presión pública y los consejos de personas que en teoría deberían apoyar, el resultado puede ser catastrófico. Un susurro al oído en el momento adecuado puede derribar muros que parecían infranqueables.
Podríamos estar hablando de alguien que quizás sentía una profunda envidia de la felicidad de la pareja, de su conexión y de su éxito conjunto. O que veía en esa unión un obstáculo para sus propios intereses, ya sean profesionales o personales. Quizás este amigo buscaba acaparar la atención de uno de ellos, o simplemente disfrutaba del drama y la intriga que podía generar. A veces las amistades pueden ser más complicadas de lo que parecen, y no todo el mundo que se acerca a nosotros tiene las mejores intenciones. En el caso de Demet y Can, dos figuras tan expuestas al escrutinio público, cualquier fisura podía ser magnificada, y un amigo desleal habría tenido la oportunidad perfecta para actuar y sembrar la duda y la desconfianza. Ahora, ¿quién es este supuesto amigo misterioso? Aquí es donde el misterio se vuelve más intrigante, porque los nombres no se han hecho públicos de forma oficial, y es precisamente esa ambigüedad lo que ha permitido que las teorías florezcan. Sin embargo, en los foros de fans, en las redes sociales y en los círculos de noticias del corazón, han surgido varias hipótesis. Algunos señalan a personas del círculo íntimo de producción de sus series, sugiriendo que alguien con acceso directo a sus vidas profesionales y personales podría haber orquestado esta manipulación. Otros apuntan a amigos comunes del mundo del espectáculo, sugiriendo que las envidias dentro de la industria podrían haber sido un motor. E incluso algunos se atreven a mencionar nombres de amigos personales de cada uno, basándose en coincidencias de apariciones públicas o en sutiles indirectas en entrevistas. Lo cierto es que hasta ahora no hay una confirmación rotunda, lo que añade una capa de intriga y suspense a toda la historia, invitándonos a todos a especular. Es importante recordar, y esto lo recalcamos siempre en nuestro canal, que hasta que no haya declaraciones directas de Demet o Can, o pruebas fehacientes, todo esto sigue siendo un rumor, una especulación basada en indicios, filtraciones y la lógica deductiva que surge de las apariencias. Sin embargo, ¿quién puede negar que una historia así tiene un gancho innegable? Nos hace pensar en nuestras propias amistades, en la importancia de rodearnos de personas genuinas y en cómo las influencias externas, tanto positivas como negativas, pueden afectar drásticamente nuestras vidas personales y profesionales. Esta historia nos invita a ser más cautelosos con quien compartimos nuestras intimidades. La relación entre Demet y Can fue para muchos un símbolo de amor joven, exitoso y moderno. Se les veía como la pareja perfecta, exitosa en sus carreras y feliz en su vida personal. Su carisma y la forma en que se complementaban en pantalla hicieron que el público se enamorara de ellos como pareja tanto como de sus personajes. La conexión entre Yigit y Sanem Erkencikus era palpable, y esa química no tardó en trasladarse a la vida real. Por eso su ruptura fue un golpe para muchos fans, que esperaban verlos juntos por mucho tiempo, quizás incluso dar el siguiente paso en su relación, casarse y formar una familia. La ilusión creada por los medios y su propia proyección pública era inmensa. Imaginen la presión que debían sentir. Siempre bajo el ojo público, cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizada y comentada por miles de personas. En un entorno así, la confianza en tu pareja es fundamental, pero también lo es la confianza en las personas que te rodean, aquellos que supuestamente te apoyan incondicionalmente. Si un amigo cercano, alguien en quien confías ciegamente, empieza a poner dudas en tu cabeza, a distorsionar la realidad o a manipular la información que recibes, es natural que la relación de pareja se resienta. La semilla de la duda, una vez plantada, puede crecer y ahogar los sentimientos más profundos. Una de las hipótesis sobre la intervención de este amigo es que pudo haber manipulado la información que recibía Demet sobre Can, o viceversa. Por ejemplo, podría haberle contado a Demet rumores falsos sobre la infidelidad de Can, exagerando o inventando supuestas citas o coqueteos. O de igual manera podría haberle transmitido a Can comentarios negativos sobre Demet, haciéndole creer que ella no estaba tan comprometida o que sus intenciones eran otras. O quizás simplemente se dedicó a criticar constantemente a uno de ellos delante del otro, minando la autoestima y la confianza mutua poco a poco, con pequeñas píldoras de veneno que erosionaban el amor. Es un tipo de sabotaje emocional que, aunque invisible para el exterior y difícil de probar, puede ser increíblemente destructivo para la dinámica de una pareja. También se especula que este amigo podría haber tenido intereses ocultos, que iban más allá de la simple envidia. Tal vez deseaba la atención de uno de ellos, y veía en la relación un obstáculo para su propia conexión. O quizás sentía celos de la atención. Aunque la pareja recibía en conjunto, y buscaba ser el centro de atención él mismo.
En el mundo del espectáculo, las dinámicas de amistad pueden ser particularmente complejas y a veces retorcidas. Las envidias, las competiciones veladas y las ambiciones personales pueden llevar a comportamientos que para un observador externo serían incomprensibles, pero que para los involucrados pueden tener consecuencias devastadoras. Lo que sí es claro es que la ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman no fue un evento espontáneo. No fue una decisión tomada de la noche a la mañana, sino más bien la culminación de un proceso, una acumulación de desconfianza, de malentendidos o de problemas internos que al ser amplificados por una influencia externa negativa, terminaron por estallar. Y si la versión del amigo manipulador es cierta, estamos ante un ejemplo más de cómo las personas equivocadas en nuestro entorno, incluso aquellas que se presentan como amigos leales, pueden tener un impacto devastador en nuestras vidas, desmantelando lo que parecía sólido y hermoso. Es fascinante pensar en la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen tan sólidas y públicas como la de Demet y Can. Nos recuerda la importancia de la comunicación honesta y transparente dentro de la pareja, de la confianza mutua inquebrantable y, sobre todo, de rodearnos de personas que nos apoyen de verdad, que celebren nuestros éxitos y nos consuelen en nuestras caídas, y que no busquen nuestro mal, ni siquiera de forma sutil. La lealtad es un tesoro invaluable. La historia de Demet y Can, aunque triste por el fin de su relación, nos deja muchas lecciones. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad en la amistad, sobre la necesidad de filtrar la información que recibimos y ser críticos con los comentarios que nos llegan sobre nuestras parejas, y sobre cómo las influencias externas pueden ser determinantes en la salud de nuestras relaciones. Y por supuesto nos deja con esa intriga que tanto nos gusta, ¿quién es ese amigo misterioso que pudo haber tenido tanto poder? Esa figura sombría que, según las teorías, sembró la discordia y contribuyó a poner fin a una de las parejas más queridas del panorama turco. Aunque no tengamos la respuesta definitiva, la especulación en sí misma es parte del atractivo de estas historias de celebridades. Nos permite imaginar, debatir y, en cierta medida, ser detectives amateurs de la vida de nuestras celebridades favoritas. Nos da la oportunidad de analizar las motivaciones humanas, las complejidades de las relaciones y los efectos de la fama. Y creo que en el fondo todos disfrutamos un poco de este misterio, de este drama digno de telenovela, que nos recuerda que a pesar de las luces y el glamour, las estrellas también son humanos, con sus propios desafíos y sus propias decepciones. En resumen, la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, una de las parejas más queridas del momento, ha estado rodeada de un aura de misterio y especulación. Si bien las razones oficiales nunca fueron claras, y se mantuvieron en un plano de ambigüedad, una teoría fuerte y cada vez más aceptada sugiere que un amigo cercano, movido por intenciones ocultas y un posible deseo de perjudicar, habría sembrado la discordia entre ellos. Este amigo, a través de manipulación sutil, comentarios malintencionados y la creación de un ambiente de desconfianza, habría contribuido significativamente a la erosión de la relación, convirtiéndose en el misterioso villano detrás de este sonado fin de romance. Aunque el nombre de esta persona no se ha revelado públicamente y quizás nunca lo haga, la historia nos deja una profunda reflexión sobre la importancia vital de la lealtad en la amistad, la necesidad de discernimiento ante las influencias externas y la fragilidad de las relaciones, incluso las que parecen más fuertes. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante misterio que ha mantenido en vilo a tantos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida y las relaciones de Demet Özdemir y Can Yaman, y que les haya resultado tan fascinante como a nosotros desentrañarla. ¿Qué piensan ustedes sobre esta teoría del amigo traidor? ¿Creen que un tercero cercano y de confianza pudo haber sido el causante de la ruptura de esta querida pareja? Me encantaría leer sus opiniones, sus propias teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Si les ha gustado este vídeo y la información que hemos compartido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas exclusivas, análisis y los cotilleos más jugosos del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos en esta aventura de intriga y entretenimiento, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.